Bienvenidos al módulo de Derecho Internacional Humanitario. Es muy importante que ustedes entiendan de que el tema de los derechos humanos y el tema del derecho internacional humanitario es realmente compatible, pero existen unas diferencias, también existen unas similitudes. Lo importante para ambos campos del derecho internacional público es la persona como ser humano. Pero para entender el derecho internacional humanitario debemos entender de que está inmerso en la existencia de los conflictos armados. Y dentro de la tipología de los conflictos armados me interesa el conflicto armado internacional y el conflicto armado interno. Y de por sí el derecho internacional humanitario, como una vertiente del derecho internacional público, se dedica específicamente a todo aquel derecho que es aplicable al conflicto armado. En el caso del conflicto armado interno que padece Colombia por más de 50 años, que tiene en contienda, en hostilidades al Estado, con unos grupos armados insurgentes, terroristas, subversivos, como los quieran denominar, la regulación está dada por el artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra y por el protocolo número 2. En términos de los conflictos armados internacionales que se pueden presentar entre distintos estados, entre un estado como el de Colombia con otro estado limítrofe o como cualquier hipótesis que se pueda presentar de una posibilidad de conflicto armado del estado colombiano con otros, el derecho internacional humanitario aplicable serían los 4 convenios de Ginebra y el protocolo número 1. ¿Pero por qué surge el derecho internacional humanitario? Para poder entender el módulo, el derecho internacional humanitario surge como un derecho que pretende preservar y proteger a la persona frente a las inclemencias de los conflictos armados, de las hostilidades y de la guerra. Pero ¿a qué tipo de personas el derecho internacional humanitario pretende proteger? Y ahí es muy importante entender que el derecho internacional humanitario surge para preservar intereses superiores de protección de la persona humana, específicamente de la población civil, de la población que no participa en las hostilidades y de aquellos que participando en las hostilidades en un momento determinado, ya sea porque son heridos, porque han sido rendidos, porque han depuesto las armas, porque no están en capacidad de permanecer en la hostilidad, deben ser preservados y protegidos. Les reitero, el derecho internacional humanitario es un derecho proteccionista, es un derecho que surge en la existencia de un conflicto armado para tratar de generar una protección a aquellos que se pueden considerar víctimas del conflicto armado. Yo les reitero, en primer orden estaría la población civil, aquellos que no tienen la característica de combatiente, aquellos que han decidido no participar en las hostilidades, y cuando hablamos de población civil debemos distinguirla como toda población que no está en la participación directa de las hostilidades. Pero también existe una protección especial a los heridos, a los náufragos, a todos aquellos no combatientes, personal sanitario, personal religioso y aquellos que no están directamente en las hostilidades. Pero también el derecho internacional humanitario preserva algunos bienes que no son considerados objetivos militares y que no son considerados, y personas que no son considerados blancos legítimos. Yo los invitaría para que ustedes profundicen cada uno de estos módulos y especialmente este de Derecho Internacional Humanitario, analizándolo en el contexto de la realidad colombiana. Por eso para mí es muy importante de que ustedes se preocupen por conocer a profundidad el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo número 2, que serían las normas que se aplican en el conflicto armado interno colombiano. El módulo está desarrollado en distintos capítulos, uno que yo considero básico, que va a tratar las normas realmente fundamentales del derecho internacional humanitario, que van a entender ustedes las diferencias, pero también las similitudes que pueden existir con el tema de los derechos humanos. Entenderán ustedes en el capítulo número 2 específicamente qué es el derecho internacional humanitario en el contexto del derecho internacional público.
Ustedes, a medida que van desarrollando, encontrarán la terminología del derecho internacional aplicable al conflicto armado. Cuando nosotros hablamos de DICA, podríamos estar hablando de lo mismo, es decir, el DICA, que es una expresión nueva en el argot, más que todo castrense, en el argot militar. El DICA incorpora todo el derecho internacional que se aplica a un conflicto armado, y de por sí el derecho internacional humanitario es el derecho aplicable a estos tipos de conflictos. Vamos a entender en el marco del conflicto armado las dos vertientes que tiene el derecho internacional humanitario: el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra. Cuando yo hablo de derecho de la Haya, es aquel derecho que rige los métodos y los medios en la conducción de las hostilidades. O sea que es un derecho muy especial que podría ir dirigido a los combatientes, que tienen la responsabilidad, el liderazgo y el mando y el control de operaciones de tipo militar. Entonces, cuando estudiamos el derecho de la Haya, tenemos que entender de que el derecho internacional humanitario me descifra qué métodos y qué medios pueden realmente ser viables en la conducción de las hostilidades en el campo de batalla. Por ejemplo, el derecho de la Haya me restringe armas químicas, armas bacteriológicas, armas que realmente no pueden ser usadas en el conflicto porque el derecho internacional las prohíbe. Casos como el de Siria. Ustedes escuchan en los medios de comunicación que las Naciones Unidas está comprometida en investigar si Siria o la dictadura en Siria usó armas químicas contra la población civil. Esto realmente puede ser interesante desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, porque constituiría un grave crimen de guerra, como una infracción grave al derecho internacional humanitario. Bien, el derecho de la Haya se debe comprender dentro de esa perspectiva, pero también existe el derecho de Ginebra. El derecho de Ginebra, compuesto por los 4 convenios de Ginebra, por los protocolos, y de una u otra forma debemos comprender que el derecho de Ginebra es un derecho más garantista, aquel derecho que se va a aplicar en la protección de los seres humanos y, reitero, en aquellos que no deben participar en las hostilidades. O sea que el derecho de Ginebra está dirigido a preservar y proteger a quienes se consideran población civil, a quienes se consideran que no participan en las hostilidades, a los heridos, a los náufragos, a los no combatientes, y en esa medida ustedes van a diferenciar derecho de la Haya y derecho de Ginebra. Yo realmente les doy una bienvenida a este módulo que lo desarrollan ustedes en forma virtual. Los invito a que cualquier duda, cualquier circunstancia que ustedes no entiendan, por favor lo dejen claramente en sus preguntas, para que cuando yo tenga la oportunidad de dar respuesta a cada una de ellas, lo haga en la mejor forma. El módulo está desarrollado de lo básico a lo que yo considero avanzado, pero les reitero, lo importante es que ustedes puedan diferenciar que cuando hablamos de derecho internacional humanitario, tenemos una diferencia frente a los derechos humanos, porque el derecho internacional humanitario solo aplica en términos de la existencia de conflicto armado, y para ello tenemos que estar inmersos en una guerra, en una contienda donde existen unos combatientes que están en un estado, por ejemplo, preservando el estado contra grupos armados ilegales, o en una guerra internacional entre diferentes combatientes de diferentes estados. Y ese derecho internacional humanitario de por sí obliga a los estados a que sus combatientes estén entrenados en el cumplimiento y en el respeto de estas normas. No cumplir estas normas del derecho internacional humanitario puede perfectamente, en el derecho público interno, en el Código Penal, ser sancionados, porque el derecho internacional humanitario está tipificado en el Código Penal ordinario. Muchas normas podrían perfectamente involucrar a quienes están en la contienda o en las hostilidades a responder penalmente por su no cumplimiento. Y en términos internacionales también, ustedes conocen que la Corte Penal Internacional hoy tiene competencia frente a quienes perpetran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de genocidio. Y tenemos que tener claro que los crímenes de guerra son graves infracciones al derecho internacional humanitario, perpetradas desde una perspectiva sistemática, como si fueran parte de una política en el desarrollo de la contienda, y que
lógicamente tiene que ver con el incumplimiento a las normas estipuladas en los convenios de Ginebra y en los convenios de La Haya. Le doy la bienvenida, les reitero, el derecho internacional humanitario es un derecho que hace parte del derecho internacional público y del derecho público interno. Por ello es tan importante, porque el derecho internacional humanitario no solo está dentro del contexto de nuestra Constitución y en nuestra legislación interna como en el Código Penal Ordinario, sino que también el derecho internacional humanitario tiene fuentes jurídicas del derecho internacional público. Fuentes jurídicas que están en los convenios de Ginebra, en los convenios de La Haya, en los protocolos, y realmente son normas que vienen desde el pasado, en la historia de la humanidad, en todas las guerras, y lógicamente el derecho internacional humanitario tiene como su fin supremo la preservación del ser humano, de evitar desde el punto de vista de la existencia misma de la guerra, que la población civil se vea afectada en una forma realmente despiadada por quienes hacen la guerra. El derecho internacional humanitario pretende eso, pretende salvar a la población civil, salvar a los no combatientes, a quienes no están directamente en las hostilidades, a sus bienes, a sus acueductos, a sus hospitales, a todo aquello que contribuye a que la sociedad humana pueda realmente sobrevivir de la catástrofe de la guerra. Entonces, bienvenidos a este tema tan interesante, tan apasionante como es el derecho internacional humanitario, entendiendo que Colombia padece un conflicto armado interno, donde nuestro Estado colombiano, donde nuestras fuerzas militares, donde nuestra inclusive Policía Nacional está inmersa en una contienda contra un grupo realmente que ataca al Estado, a la sociedad civil, usando realmente métodos terroristas, y que de por sí genera que el Estado colombiano, en la lucha frontal contra este objetivo militar y que le permite inclusive el uso de la fuerza, lo haga cumpliendo las normas tanto de los derechos humanos, pero rigiéndose por las normas del derecho internacional humanitario, que es el derecho que les permite entender que grupos terroristas como las FARC o como el ELN pueden ser considerados objetivos militares lícitos de ataque, y que dentro de sí están compuestos por integrantes que han decidido atacar al Estado y que por su participación directa en las hostilidades se convierten en blancos legítimos de ataque de una fuerza militar que está respaldada por la Constitución, la ley y el marco internacional para defender a todos los colombianos. Bienvenidos a este módulo de Derecho Internacional Humanitario, y espero compartir con ustedes a futuro en esta plataforma, dando respuesta a cada una de sus interrogantes. Muchas gracias a todos y espero que puedan avanzar de la mejor forma en el módulo de Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias.